En su última conferencia del día 30 de septiembre del 2024, a un día de irse la chingada para heredar su cuarta transformación a la señora Corcholata, que es una servil y que va a ser un instrumento de poder de parte del narcopresidente en un maximato que no va a servir al pueblo de México como tampoco lo hizo el narcopresidente en su llamado circo mañanero. El narcopresidente expresó que se va muy contento por el cariño de los mexicanos, mujeres y hombres, además de sentirse satisfecho por haber servido a los mexicanos, por haberlos escuchado, atendido y considerado siempre, y especialmente a los más pobres. Y esa declaración es una forma de actuar con falsedad y con desvergüenza descarada, pues el narcopresidente siempre se ostentó como un cínico, como un farsante hipócrita que aparentó ser y sentir lo contrario de lo que es y de lo que sentía, pues su carácter narcisista y su apego de manera obsesiva y compulsiva a conservar el poder para imponer su cuarta transformación, que es un sistema o un régimen autoritario, abusivo, autocrático, ajeno a nuestro sistema político mexicano, de ser una república democrática, representativa, laica y federal. Pues los hechos dicen más que las 90 y tantas mentiras que diario lanzaba en su circo mañanero, actuando a base de saliva, sin ningún hecho concreto de bienestar para el pueblo de México, como se acredita con este video. Decir que me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos, mujeres, hombres, cosa que agradezco de todo corazón. Me dediqué a servir al pueblo, me siento muy orgulloso, muy contento de que atendimos a todos, escuchamos a todos, respetamos a todos, pero le dimos preferencia a los más necesitados. Es una burda mentira, empezando porque al tomar posesión de su cargo de presidente de la República, en los términos del artículo 87, juró respetar la Constitución General de la República, las leyes ordinarias, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente que el pueblo le confirió, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y además sostuvo como máximas no mentir, no robar, no traicionar, el de acabar con la pobreza, el dar salud como la de Dinamarca. Al no cumplir, se comprometió a que iba a ser mejor que la de Dinamarca. También se comprometió a que iba a haber un desarrollo económico de un 6%,
no llegamos ni a un 1%. Y finalmente no respetó la Constitución ni los derechos humanos de los mexicanos ni de los migrantes. Es una vergüenza que este señor haya pasado sin pena ni gloria por la presidencia de la República, a la que por cierto llegó sin ningún mérito, siempre fue un flojo, un huevón, un extorsionador de los gobiernos priistas y panistas, pues nunca trabajó y además fue un indolente y fue un ignorante. Su carrera la terminó en 14 años, carrera patito de ciencias políticas. Además, fue responsable de la muerte de más de 200,000 mexicanos a manos de la delincuencia organizada, que él protegió regalándoles su política de abrazos y no balazos, enfrentándose con el clero católico al reclamarle estos que cambiara su política y que de manera muy mediocre insistió que él atacaba las causas y que dándole la queja a los padres y a los abuelos de los delincuentes terminaría la violencia en el país, negándose a cumplir su juramento de respetar la Constitución General de la República y las leyes ordinarias. Y además violó los derechos humanos. Por ejemplo, los 40 migrantes que murieron quemados en un albergue que estaba convertido en prisión en Ciudad Juárez por instrucciones del narcopresidente, siguiendo las órdenes, las instrucciones del gobierno norteamericano para retener a los migrantes en México, aceptando la designación indigna de México tercer país seguro para servir de valladar en contra de la marcha de los migrantes hacia Estados Unidos, a grado de que se convirtió en alcahuete de los migrantes venezolanos, de expatriarlos a Venezuela, dándoles dinero en dólares y convenciéndoles para que regresaran a su país, además de regalar dinero a El Salvador en 150 millones de dólares, a Cuba, no solamente con más de 220,000 millones de dólares, sino también con regalarles barriles, millones de barriles de petróleo, lo mismo que a Nicaragua, de darles alimentos. Y en el caso de los mexicanos, en el caso del huracán Otis, hace un año, el narcopresidente los dejó abandonados y actualmente con el huracán John también se encuentran en el desamparo. Y por otro lado, el narcopresidente nunca respetó la dignidad de los mexicanos, pues hizo una polarización entre los nacionales, considerándolos como liberales, los que estaban a favor de su política, y conservadores, los que estaban en contra de su despolítica de abrazos y no balazos. Fue el benefactor del cartel de Sinaloa y de los Zetas, pues recibió, según investigaciones de la DEA,
$2 millones en 2006 y $7 millones en 2018, a más de $24 millones del Mayo Zambada, según testimonio de Anabel Hernández en su libro Historia Secreta. De tal manera que el narcopresidente no es verdad que atendió y sirvió y escuchó a los mexicanos. Está el caso de la señora Casar, a la que hostigó para quitarle una pensión, calumniándola, que había falseado los hechos, sacando un acta de defunción de su esposo como si hubiera sido una muerte natural, cuando fue un suicidio. Además de estar en contra de la libertad de expresión practicada por Loret de Mola, por Ciro Gómez Leiva, por López Dóriga, por Carlos Alasraqui, por Aguilar Camín, Pepe Cárdenas, etcétera, y etcétera. Y siempre estuvo en contra de los mexicanos que no comulgaron con su desgobierno. Utilizó la fuerza de su gobierno para amenazar, para hostigar, y para actuar de manera feroz en contra de la libertad de expresión. Es el caso que inclusive presentó denuncias penales, o cuando menos dio instrucciones a la Fiscalía General de la República para que iniciaran carpetas de investigación contra Loret de Mola, contra Broso y contra los directivos latinos. Y fue un sujeto atrabiliario, un sujeto abusivo, un individuo autoritario que utilizó el poder para satisfacer sus fines personales y enriquecer a sus hijos, creando un verdadero nepotismo al otorgarles contratos millonarios, prestanombres de estos, en especial a un señor Amílcar Olán, que se enriqueció con miles de millones de pesos con las obras del Tren Maya, con obras en el lago de Texcoco, Dos Bocas y el AIFA, violando el artículo 134 de la Constitución Federal, que prohíbe otorgar contratos sin licitación, sin concurso, y además cometiendo el delito de nepotismo y además el delito de peculado, por el desvío de cantidades millonarias de dinero, y siempre apareciendo como un practicante de la pobreza franciscana, pues siempre presumió que traía 200 pesos en una carterita y un detente, y que su esposa es la que le daba dinero para que gastara, en una posición totalmente farsante, y además hipócrita y cínica. Pues el sujeto obtuvo chayote de la señora Delfina Gómez al quitarles el 10% del sueldo a los trabajadores de Texcoco por 3 años para entregarlos al narcopresidente. Otro chayote fue el de Carlos Ahumada, que entregó a Carlos Simas, ex esposo de la señora Corcholata,
para entregárselo. Y como fue descubierto mediante la exhibición de un video, la señora Corcholata traicionó a su esposo para ayudar al narcopresidente y que quedara inmaculado, como si fuera un santo. Y además actuó de manera dolosa y ruin en contra de las madres buscadoras, las que nunca quiso recibir, y por el contrario, maquilló los datos de los desaparecidos. Pues según las estadísticas, eh, son más de 100,000 desaparecidos, y el narcopresidente manejó las cifras en menos de 50,000 desaparecidos. Y para estar en contexto de lo que estoy denunciando, me permito exhibir las declaraciones que rindió contra las madres buscadoras, a las que trató de politiqueras y que no recibiría, como se comprueba con este video. ¿No consideraría que su gobierno les ha quedado a deber? No, no, eso es lo que pueden pensar en tu revista, En Proceso, y otros de la llamada sociedad civil o de organizaciones independientes, no gubernamentales, pero no, hemos hecho todo y vamos a seguir trabajando con ese propósito. Estas fueron las declaraciones del presidente López Obrador acerca de las madres buscadoras de desaparecidos. Descartó rotundamente una reunión privada con ellas, pues señaló que se usan estos temas con fines politiqueros para atacar a su gobierno. Está el reclamo general de que usted había prometido que hubiera reuniones trimestrales de evaluación y no las ha querido recibir. Estamos atendiéndolos constantemente. Yo en todas las giras que hago hablo con madres, con familiares de desaparecidos. Lo que no permitimos es que se utilicen estos casos tan lamentables, tristes, dolorosos, con propósitos politiqueros. Es que hay, la verdad, mucha manipulación de medios como ustedes, con todo respeto. Es una campaña en contra, utilizando de manera vil todo lo que les ayude a atacar al gobierno. Hay ese propósito manipulador. Lo importante es que ayudemos en la búsqueda de los desaparecidos y que ayudemos a los familiares, y lo estamos haciendo. Lo demás es politiquería, es publicidad, y es ese interés que tienen ustedes, algunos medios, la mayoría, lamentablemente, de atacar al gobierno, de ir en contra de nosotros, con todo, por cualquier cosa. Es decir, que el narcopresidente no solamente no respetó la libertad de expresión, consagrada en el artículo 6º de la Constitución Federal, que señala que la libertad de expresión no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo el caso de que se ataque la moral, los derechos de terceros, se perturbe el orden público, prohibiendo además la previa censura. Y el caso más típico de violación a la libertad de expresión se dio cuando la candidata a la presidencia de la República, la señora Xóchitl Gálvez, trató de llegar a la conferencia mañanera pidiendo ser escuchada en réplica por alusiones personales de parte del narcopresidente, quien la satirizó, la ofendió, la calumnió de que era una mujer deshonesta que se cubría con una falsa humildad de vender gelatinas, llamándola inclusive botarga. Y ello es una prueba inobjetable, porque la señora Xóchitl Gálvez solicitó la protección de la justicia federal y le fue concedido esta protección,
para que fuera recibida a hacer valer su derecho de réplica, lo que el narcopresidente nunca cumplió. Y no solamente eso, está el caso de que ha atentado contra la independencia del Poder Judicial al haberse aprobado sus reformas para que los nombramientos de ministros, magistrados y jueces sean por voto popular, por pura venganza, porque la Corte fue el único poder que le echó abajo sus reformas inconstitucionales en contra de la ley del INE, la reforma eléctrica, la reforma para que la Guardia Nacional tuviera mando militar, lo que finalmente pues, ya es un hecho que acaba de conseguir antes de irse a la chingada, pues también modificó el artículo 129 de la Constitución Federal que señalaba que el ejército solamente tenía competencia en tiempos de paz en cuestiones de disciplina militar. Ahora con el cambio de este artículo, el ejército va a ser utilizado para diversas faenas o funciones según convenga a los intereses del narcopresidente. Además, violó el artículo 89, fracción décima de la Constitución Federal, al intervenir en la autonomía e independencia de los gobiernos, o mejor dicho, de la doctrina Estrada respecto del gobierno de Dina Boluarte, a la que trató como una presidenta espuria, la presidenta de Perú, y además sostuvo como presidente legítimo a Pedro Castillo, que fue el golpista y que actualmente está en la cárcel. Creó un conflicto diplomático con Ecuador, al que acusó de que había invadido la soberanía del país, cuando el que invadió la soberanía de Ecuador fue el narcopresidente, al darle asilo de huésped, una figura que no existe, al señor Jorge Glass, que es un delincuente en el cual ya se hicieron 2 sentencias de su persona por delitos de peculado y otros más, y que el narcopresidente fraguó sacarlo para que junto con Rafael Correa, presidente de Ecuador, hacer acciones de violencia en contra del gobierno desde la Ciudad de México. Y pues finalmente el conflicto con España, en donde el narcopresidente, en un afán totalmente narcisista, exigía disculpas a los pueblos indígenas por la conquista, al igual que el Papa Francisco, cuando es algo totalmente intrascendente, porque la conquista se dio no por el rey Felipe VI de España, ni por el resto de los españoles, todavía ni existían. Además, el 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante al mando de Agustín de Iturbide hizo su entrada triunfal a México, logrando su independencia. Y el 28 de diciembre de 1834 se firmó el tratado con España, donde se reconoce la independencia de México y renuncia a cualquier injerencia el gobierno español hacia el gobierno de México. De tal manera que ya existieron disculpas y que no tenían ninguna
justificación, y lo más deleznable es que la corcholata le hizo segunda, sosteniendo y apoyando al narcopresidente para no invitar al rey Felipe VI a su toma de protesta a la presidencia de la República, que no tiene nada de magnífico, de trascendente, porque se trata de una elección de Estado donde participó también la delincuencia organizada, y que además ya es un fracaso anunciado de parte de la corcholata, porque finalmente es una títere del narcopresidente, y el que va a gobernar detrás del trono es precisamente el narcopresidente, de tal suerte que no es una cosa grandiosa la toma de protesta de la corcholata, porque es una presidenta electa espuria, y finalmente será una presidente espuria, porque no tiene ningún mérito, ninguna capacidad, ninguna empatía con el pueblo de México, ni siquiera tiene la idiosincrasia del pueblo mexicano. Es una judía que practica el judaísmo, que no es católica, y que juega con nuestra fe al utilizar faldas con la imagen de la Virgen de Guadalupe, para una estrategia política, como finalmente logró convencer a más de 35 millones de paleros, que son gente ignorante, gente servil y convenenciera, que recibió dinero del narcopresidente. Y esa es la victoria de la corcholata. No es un triunfo democrático, porque de los 130 millones de mexicanos, la mayoría no coincide, no tiene simpatías contra la corcholata. Y finalmente, pues, concluyo mi opinión en el sentido de que el narcopresidente es un sujeto falso, tiene una desvergüenza descarada, es un cínico, es un hipócrita, que al término de su gobierno no tiene nada que presumir, más bien debe de avergonzarse de no haber servido al pueblo de México, sino de servirse del poder para imponer una cuarta transformación, que es un sistema socialista que hereda a su corcholata, para que quede impune en sus delitos y conseguir su carácter egocentrista, de narcisista, para seguir usurpando el poder, pues se convirtió en un traidor al pueblo de México. Muchas gracias.